ánimo! Se pasaron. Eh, Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de aprender, pues esa es la idea del festival, ¿cierto? De cómo uno aprende. Y hay una cosa súper interesante de un proceso del cual algunos de ustedes han sido parte, que es ser padre o ser madre. Que habitualmente es un momento súper interesante porque cuando nace un niño o una niña en una familia, hay mucha alegría, hay como cierto un estado de excitación, pero no vienen con manual. No es como te pasan a la criatura y un PDF de 550 páginas, cómo ser padre o cómo ser madre. Las instrucciones para la vida no están escritas. Y en el fondo el mensaje es que cada uno encuentra su propio camino. Y lo que yo les voy a contar a continuación es mi camino, el que yo hice y las cosas que yo aprendí en el intertanto. Y puede ser que más de alguno de ustedes encuentre algo de inspiración en esa historia. Y esa es la idea, y por eso me invitaron acá a conversar con ustedes. Eh, Quiero partir haciendo como una suerte de recuento. Está un poco lenta la cosa. Ahí estamos, ahí sí. Eh, Cuando tenía 5 años, que es de los primeros recuerdos que tengo de mi vida, cuando tenía 5 años, eh, está esta cosa maravillosa. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? La curiosidad. Está esa cosa maravillosa que tenemos todos nosotros. Somos animales curiosos. Por eso hay que ponerle tapitas plásticas a los enchufes, ¿cierto? Porque los niños son curiosos y quieren saber qué pasa si meten los dedos. Se mueren, ¿ya? Y no queremos que lo descubran. Pero son súper curiosos y lo van a hacer. Permanentemente nos estamos poniendo en peligro por eso. No porque seamos suicidas, porque queremos entender el mundo. Y una forma que tenemos de explorarlo es la curiosidad, que es probablemente la más maravillosa de todas. Todos los niños y niñas nacen curiosos. ¿Ya? Es algo que viene con nosotros. Es el software 1.0 con el que venimos. La curiosidad viene ahí, en primer lugar. Yo soy viejo, ¿ya? Mi abuelo usaba ese tipo de radio. Una radio a pilas, con parlantes, sin audífonos, y andaba todo el día con la radio pegada en la oreja. Y yo quería entender. ¿Cuántos años tienes tú? 8, más chiquitito. Ya. No, al lado. Más chico que tú todavía, 5 años. Yo quería entender cómo funcionaba ese aparato. Para mí esta cosa era misteriosa. Yo le decía a mi abuelo, ¿hay minions dentro que te cantan al oído? Y dice, no, son las ondas de radio que viajan por el aire y llegan a la radio. Ya le dije yo, pero ¿por qué yo no escucho las ondas de radio? ¿Por qué necesito este aparato? Yo quería saber cómo funcionaba, qué había dentro. Y un día agarré la radio, ¿qué hice? La abrí, obvio. Tomé un martillo y la abrí. No, con un destornillador, nunca tan... Con un destornillador. Y me encontré con un mundo... En primer lugar, no había minions dentro. Había circuitos, había resistencias, cables, transistores, pilas, había un montón de cosas súper complejas. Había un mundo interno que yo no había imaginado, porque es una cajita roja súper bonita, pero lo que había dentro yo no tenía idea. Y era fantástico descubrir solamente lo complejo que era el aparatito ese. Es un ejercicio muy interesante. Después intenté armar la radio. ¿Qué pasó? No pude. Me sobraron pernos, me cagaron cables fuera. Fue un desastre, pero es interesante porque es la curiosidad infantil la que nos motiva a hacer cosas. Y eso es súper interesante porque hay que cultivarla. El cultivo de la curiosidad es súper importante. Y eso es interesante porque cuando yo era chico, yo escuchaba siempre a mi abuela que decía, cuando me pillaba curioseando en alguna parte, me decía, la curiosidad mató al gato. Chichi, yo no me quería morir, po. Entonces, con cuidado. Y un día, cuando mi abuela dice, la curiosidad mató al gato, alguien le contesta, sí, pero el gato murió sabiendo. Ah. Pero se murió, pero aprendió algo. ¡Ja! ¿En qué edad estoy? 5 años. Tengo 5 años. Cuando tenía 5 años, estaba jugando en el jardín de mi casa con mis autitos, los hacía chocar, los enterraba, los daba vueltas, hacía caminos, qué sé yo. Y no sé por qué ese día levanté la cabeza, miré para el lado y vi que en el jardín mi madre tenía esa planta, que está súper de moda ahora. ¿Alguien sabe cómo se llama? Manto de Eva. Manto de Eva. Alocasia es el nombre científico de la planta. Pues manto de Eva. Recuerden que tengo 5 años. Entonces yo miro esta planta
que estaba siempre en el jardín de mi casa. Y miré el tallo de la planta y dije, va, se parece al apio. Y a mí me gusta el apio. Así que me la comí. Y entré a mi casa. ¿A quién busca uno cuando le pasa algo malo? A la mamá. Mamá, tengo un poema. No podía hablar porque tenía la lengua hinchada, estaba colorado y me salía espuma por la boca, porque esa planta es venenosa. Y yo no sabía. Todo el mundo sabía, pero yo no sabía. Nadie les explicó, Gabriel, no te comas las ampolletas, los fósforos, ni el manto de Eva. Así que mi madre me tomó un brazo y me llevó corriendo a la pastelería. ¿A dónde me llevó? No, pues al hospital. ¿Cómo llegar a la pastelería? Denle un berlín al niño que se muere. Al hospital. En el hospital me hicieron un lavado de estómago, que es así, te meten una manguera por la boca y abren la llave, sale todo lo que hay adentro para que uno no se muera. Y volví a mi casa, mareado, todavía medio colorado, todo mojado. Y mis amigos que me vieron salir corriendo me preguntaron, ¿qué te pasó? Y yo con un poco de vergüenza les expliqué. ¿Ven esa planta? Sí, me dijeron. ¿Ven que se parece al apio? Sí, me dijeron. No se la coman porque es horrible. Más encima es amarga. Te avisa que no tienes que comértela. Pero es interesante porque 30 años después, ¿cuántos años tenía ahí? 35. 30 años después me acordé de esta historia. Y me volví a comer la planta. No, mentira. Aprendí. ¿Se dan cuenta? Aprendí. No, pero me acordé de esta historia y dije, espérate un poco. Ese fue mi primer experimento científico. Tuvo de todo. Primero, tuve que levantar mi cabeza de lo que estaba haciendo. O sea, estaba concentrado jugando y tuve que mirar el mundo. Y cuando uno mira el mundo, pasan cosas fantásticas. Uno hace preguntas. Y yo dije, pero qué curiosa esta cosa, se parece al apio. Si se parece al apio, debe ser como el apio, ¿no? En ciencia, ¿cómo se llama esa pregunta que yo hice? Hipótesis. Es una hipótesis. Yo cuando tenía 5 años ni siquiera sabía escribir hipótesis. Pero eso fue una hipótesis. Y cuando las científicas y los científicos quieren demostrar o falsear una hipótesis, ¿qué hacen? Experimentos. ¿Qué experimento hice yo? Me comí la planta. Y hubo un resultado porque me intoxiqué. Hubo una conclusión. Aunque se parezca al apio, la planta no es comestible. Y yo después le conté a mis amigos el resultado de mi experimento. Es decir, yo difundí los resultados de mi investigación publicándola en una revista de muy bajo impacto, pero no importa. Lo comuniqué, le conté al mundo lo que yo había descubierto. Ojo, esto es conocimiento antiguo, la gente sabía eso. Pero yo lo descubrí con mis propias herramientas, con la curiosidad como motor. Y ese dejar hacer, tan importante. Dejar hacer. Hace 100 años atrás, los niños caminaban en promedio 20 kilómetros lejos de su casa. Iban a pescar un lago, volvieron. Hoy día, ¿saben cuánto es el promedio en el Reino Unido para un niño? 1 cuadra. 1 cuadra, con suerte. Y ojalá con GPS. Es que el mundo cambió también, es cierto, pero tenemos menos espacio para hacer este tipo de cosas. Pero es fascinante, porque yo ahí descubrí que me gustaban las preguntas. Yo ahí descubrí que quería ser científico, que esa pega era la pega que hacían los científicos, se dedicaban a contestar preguntas, que no como en este caso, ¿cierto? Preguntas que no tenían respuesta. Y llegué a los 18 años. Y con eso en mente, y la fortuna de poder haber encontrado eso, decidí entrar a estudiar bioquímica. Y me especialicé en plantas. Mira tú qué cosa más curiosa. Aprendí un montón de cosas. Ciertamente hay conocimiento, como decía Alfredo, los que lo vieron, ¿cierto? Está el conocimiento. Pero uno aprende también otras cosas. Trabajar en un laboratorio es rudo. No es sencillo. Tratar de entender a la naturaleza no es fácil. Cualquier científica o científico que esté intentando aprender algo le va a costar. No es fácil. Es difícil. Y uno aprende dedicación, aprende esfuerzo, aprende constancia, aprende orden. El orden material, el orden de las cosas, pero también el orden intelectual, a ordenar las preguntas, a ordenar las ideas, a ser pausado. Aprendí un montón en ese camino. Pero ¿saben qué sobre todo? Aprendí que me encantaba lo que hacía. Y yo creo que ese fue el aprendizaje más importante. Yo terminé el doctorado
sabiendo que amaba lo que hacía. Me encantaba, me encantaba. Y ese proceso, esa parte formativa fue súper bonita, probablemente la más interesante de mi vida. ¿Ya? Luego llegué a los 30, y aquí pasó algo interesante. Cuando uno hace un doctorado, el mío fue en biología molecular, y te contratan como profesor en la universidad, se espera que tú hagas investigación científica, en mi caso, ¿cierto? Se espera que haga administración, que sea director de escuela o de departamento, alguna cosa así. Pero además se espera que hagas clases. Y eso es fascinante. Agarran a un tipo de 30 años, que acaba de terminar un doctorado en biología molecular, y le dice, anda a enseñarle biología a estos chicos de 18 años. Y sin ni una herramienta. Así nomás. Y dije, bueno, será, pues, tengo que empezar a hacer clases. En la universidad donde yo trabajaba hay una regla. Yo hacía clases a estudiantes de primer año. Y la regla era que los estudiantes de primer año tenían que ir obligatoriamente a clases. Y yo encontraba que es una regla tonta. No puede ser obligatorio ir a clase. Esto es un proceso de querer aprender. Así que yo no voy a pasar lista. Voy a dejar que vengan a clases los que quieran. Pero mis clases casi no tenían texto. ¿Cuántas letras tiene mi presentación? ¿Han visto alguna letra? Ni una. Puras imágenes. Si no iban a clase, estaban liquidados. Yo te puedo pasar el PDF y no lo vas a entender. ¿Por qué en la clase de glicólisis aparece Darth Vader? ¡Qué cosa más rara! Bueno, así era mi clase. Eso aprendí. Aprendí que nos encantan las buenas historias. Y yo cuando hacía clases, no hacía clases, yo contaba historias. Le contaba la historia a mis estudiantes de cuando se descubrió que el DNA era el material genético. No les enseñaba el DNA del material genético. ¡Qué lata! Todos quieren escuchar una buena historia. Y eso lo aprendí haciendo clases. Cuando me vi obligado a enfrentarme a algo que nunca había hecho. Algo que yo no estudié porque yo no soy profesor. Yo no hago clases. Y tuve que aprender a hacerlo. Con mis propias herramientas. Y yo aprendí que las historias eran movilizadoras. Todo el mundo quería ir a escuchar una buena historia, pasarlo bien. Y en el camino a aprender, ¿cierto? Las buenas historias son fascinantes, ¿no? Por eso pasa eso. Nos juntamos alrededor del fuego a contar buenas historias. Aprendí otra cosa también súper interesante. Imagínense esto, primer día de clase, 80 estudiantes de 18 años, todos muertos de miedo. Se hacen los choros afuera, las salas están todas así. Y yo empezaba la clase, primera clase en la universidad, biología celular. Imagínense el escenario. Entonces yo le decía, estudiantes, bienvenidos a la universidad, qué sé yo, todas esas cosas formales. Y me acercaba a uno y le decía, joven, ¿qué es la vida? Cáchense la pregunta, po. Primer día de clase estudiando bioquímica y te preguntan qué es la vida. Así como... Se desmaya, como esas cabras que se caen cuando uno las asusta. Pero evidentemente yo no quería la respuesta. Yo quería que discutiéramos con respecto a lo complejo que era definir la vida. Pero los estudiantes no estaban acostumbrados a discutir, están acostumbrados a contestar. Se espera que den respuestas correctas. Y si no tienes la respuesta correcta, te castigo y te pongo un 1. Entonces tenían un terror gigantesco a equivocarse. Y eso los paralizaba. No hablaban. Yo no sabía qué estaba pasando dentro de sus cabezas porque tenían miedo a equivocarse. Les preguntaba algo así, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué opina? Dice, no sé. Te estoy preguntando tu opinión, no quiero la respuesta correcta. Y me tomaba 4 o 5 clases hacer que se dieran cuenta de eso. Y después hablaban, y después la clase la hacían ellos. Yo me sentaba a jugar ahí con los bichitos que saltaban ahí en el celular, y ellos hacían la clase solos. Porque comenzaron a discutir, y se contestaban entre ellos. Y era fascinante. Pero es un proceso, porque tienen que desaprender una estructura que aprendieron en el colegio. Que se equivoca se castiga. Y que solo son válidas las respuestas. Y yo me di cuenta de otra cosa. En la sala, a los que mejor les iban las pruebas, no era a los que contestaban bien, eran a los que hacían buenas preguntas. Cuando yo enseñaba algo, y después un estudiante levantaba la mano y decía, profesor, ¿eso quiere decir entonces que ta? ¡Oh, fantástico! Entendió todo lo anterior y fue capaz de ponerse en un lugar distinto donde no habíamos llegado todavía. Fantástico. Era tanto que yo tenía identificado a todos los estudiantes que les iba a ir bien. No eran los que contestaban más preguntas, eran los que hacían más preguntas. Preguntas interesantes. Yo decía, mira, a este le va a ir bien, a este le va a ir bien, a este le va a ir bien. 10 más o menos les va a ir bien. Y siempre era así.
excepto una vez. Una chica brillante, muy buenas preguntas, y en la primera prueba se sacó un 3-1. Y dije, chuta, qué raro, le dije yo. ¿Cómo puede ser esto? Y me la encontré en el metro y le pregunté. Oye, le dije, ¿qué te pasó? Yo pensé que... ¿Sabe, profe? Es que yo vivo con mi abuela y mi mamá. Y mi abuela tiene cáncer y se está muriendo. Y yo tengo que cuidarla porque mi mamá trabaja de noche, entonces yo llego de la universidad y me toca cuidarla. Entonces no pude estudiar para la prueba. Se me cayó mi regla de oro. A la prueba siguiente se sacó un 6-8. Y me encontré de nuevo con ella. Y le pregunté, oye, qué bueno, te felicito. ¿Sabe, profe? Se murió mi abuela. Y como se murió mi abuela, pude estudiar. Es una cosa tremenda. Y yo también aprendí algo esa vez. Uno no sabe qué le pasa a la persona con la que uno está hablando. Uno no tiene idea la mochila con la que andan. Uno los ve, pero no sabe. No sabe. Y eso me enseñó a tener cuidado con lo que está pasando en el mundo desconocido de una persona, en el que yo no veo. Porque yo no sé con qué mochila anda. No sé qué tipo de problemas tiene. Y por lo tanto hacer predicciones con respecto a la vida de alguien en base a lo que veo puede ser erróneo. A tener paciencia. Y a detenerse un rato y decir, puede que lo esté pasando mal. Todo eso lo aprendí haciendo clase. Llegué a los 36. Ya era académico, estaba haciendo lo que yo quería hacer de niño, era exitoso, si ustedes quieren, porque hice lo que quería. Pero me empecé a sentir raro en la universidad. No me acomodaba mucho esto de ser académico. Estaba como, no estaba seguro si había llegado a donde quería ir. Miren la cosa rara. Y a mí siempre me gustó el fútbol. Jugaba fútbol todos los miércoles en el laboratorio. O sea, no en el laboratorio, arrendamos una cancha y jugábamos fútbol. En el laboratorio es un desastre. Arrendamos una cancha y jugábamos fútbol. Y un día jugando fútbol, pisé mal y algo sonó. Se me cortó el tendón de Aquiles. Esta es una foto de ese momento. Yo jugaba en el Barcelona en aquella época. Me decían que me parecía Messi, pero sí un poco. Se me cortó el tendón de Aquiles. Me operaron, que básicamente te juntan los dos pedazos del tendón y te los surcen así. Y después te dicen quédese quieto. Que a alguien como yo es difícil estar quieto. Quédese quieto unos días, me dice el médico, en cama. No puede pisar, así como si fuera un yeso en punta. Ya, digo al doctor, ¿cuántos días? Me dice 2. Me dice, ¿2 días? No, me dice, 2 meses. 2 meses en cama. Sí, 2 meses en cama, no se puede mover. Y ahí descubrí una de las cosas más fantásticas que hay. El poder del aburrimiento. Qué cosa más maravillosa aburrirse. Cuando yo era chico de nuevo, solo los tontos se aburren. No, si no es eso. Es el que se desaburre, pero hay que aburrirse. Busquen espacios para aburrirse. Están todo el día acá. ¿En qué momento se aburren? Abúrranse. Abúrranse. Las mejores ideas salen de estar aburrido. Y yo me aburrí un montón. Y me acordé que me gustaba escribir. Y dije, yo tengo tiempo y ganas de escribir. Date. Y me puse a escribir. Me puse a escribir un blog de ciencia. Para matar el tiempo. Era algo para mí, si ustedes quieren. Y lo interesante es que seguí escribiendo ese blog durante varios años. Comencé el 2011, que fue cuando ocurrió este accidente, y seguí escribiendo 2011, 12, 13, 14, 15, 16, una historia al mes durante 5 años. Y en febrero del 2016, a las 3 de la mañana, me llega un mensaje por Facebook. ¿Quién manda mensajes por Facebook a las 3 de la mañana? En mi experiencia, las expololas y los amigos borrachos. A los dos les digo que no. Estoy muy ocupado. Pero este era otro mensaje. Decía, Gabriel, estuve horas leyendo tu blog, me encantó, hagamos un libro. Qué raro, estas cosas no pasan. Yo creo que este tipo cachó que somos compatibles, me quiere robar un riñón. Así que lo cité en un lugar muy público
Y no era alguien que quería un riñón mío, efectivamente, era alguien que pensó que lo que yo escribía era interesante y me invitó a escribir un libro. Era un editor, trabajaba en una editorial, me dijo, Gabriel, hagamos un libro. Ya, pues le dije yo. Publicamos el libro, La Ciencia Pop, en 2017. Al mes me llama el editor y me dice, Gabriel, hagamos 2 libros más. Ya, qué interesante esto. Ahí comenzó un camino hacia afuera de la universidad. Yo me convertí en científico, que era lo que de chico quise hacer, y me empecé a convertir en otra cosa distinta. Comencé a tener 2 trabajos. Era académico de día y divulgador científico de noche. Era como un superhéroe. Era como Batman. Soy Batman. Hacía estos 2 trabajos que eran fantásticos y en un momento dije, ¿sabes qué? Creo que voy a empezar a hacer esto otro, que era la divulgación de la ciencia, de manera sistemática y en serio. Y voy a dejar de ser lo que siempre quise ser para convertirme en otra cosa que no tengo idea si va a resultar. Y eso da miedo. Eso da miedo porque a esa altura yo ya tenía 40 años y hacer un cambio de carrera a esa altura era casi un suicidio, era una cosa extraña. De hecho, me encontré con un colega en el metro, que habíamos sido compañeros de la universidad, el día que se supo que me iba. Y me vio de un carro a otro y se me acercó así. Y llegó yo donde yo estaba y me tomó el hombro y me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿De qué vas a vivir? Sí, genuinamente preocupado de lo que pasaba por mi cabeza, porque nuestro camino es un pasillo. Uno entra en un lugar y termina cuando uno muere dentro del laboratorio, ojalá. Entonces es un pasillo. Uno entra acá y sale allá. ¿Qué estoy haciendo allá? Nadie entendía eso. Pero yo lo entendía. No era feliz. Quería volver a ser feliz. Y quería volver a hacer algo que me hiciera sentir feliz. Así que a los 40 años aprendí eso también. Está bien tomar otro camino, está bien arriesgarse. Evidentemente, como Tarzán. Yo sé que Tarzán era una serie vieja y probablemente muy poco acá la han visto. Pero Tarzán se movía por la selva con lianas. Tomaba una liana y Tarzán nunca soltaba la liana de atrás sin tener antes agarrada otra, ¿cierto? No quedaba nunca en el aire. No, por eso Tarzán vivió tanto. Porque tomaba una antes de seguir con la otra. Entonces este cambio de dirección en mi vida responde a una serie de acontecimientos que me permitieron estar más o menos seguros de que todo iba a estar bien. Y comencé a hacer otro trabajo distinto. Me convertí en escritor, en comunicador científico, y comencé a hacer una pega completamente distinta, pero que me hacía feliz, muy feliz. Y es interesante porque la única razón por la que yo estoy acá hoy es porque en marzo del 2011 me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Y eso también es interesante como aprendizaje. No somos solo voluntad, también somos las cosas que nos pasan. Y eso fue algo que me pasó. Y ojo, que al principio era una cosa mala que me había pasado, porque a mí me dio rabia cortarme el tendón de Aquiles. No era algo que yo quería. Y hoy creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, en términos de trayectoria. Haberme cortado el tendón de Aquiles en marzo del 2011 fue una cosa fantástica. Pero si ustedes escuchan a alguien y dicen, oye, no, sí, lo mejor que me ha pasado en la vida es cortarme el tendón. Es raro. Pero esas cosas pasan. Es como contaba Steve Jobs en su famosa charla Connecting the Dots. La única manera de entender la vida es mirándola hacia atrás y ver las cosas que te fueron pasando. Muchas de ellas aleatorias, muchas de ellas no planeadas, pero pasaron. Y uno puede, igual de eso, hacer algo bueno. Y al revés también funciona, ojo. Cosas que parecen muy buenas al principio pueden terminar siendo malas hacia adelante. Uno nunca sabe cómo va a terminar la vida. Y esa es la gracia también de vivirla, ¿cierto? Cosas que aprendí en el último tiempo. A estar siempre muy atento. Yo vivo de historias ahora. En la radio, en el podcast, en las series que hacemos, vivo de historias. Y siempre estoy atento a cualquier historia que me parezca interesante. Y las capturo. Y tomo nota. Y escribo. Así como que de repente tomo apuntes. Me mando mensajes de voz a mí mismo. Al Gabo del futuro. Muy atento a todo lo que pasa. Porque cada historia que se me cruza por delante puede servir para algo. De hecho, trabajo así, de manera media caótica. Estoy en el computador, paso al living, después al comedor, voy a cocinar algo, vuelvo, como que no trabajo. Pero trabajo, en serio.
Pero es una cosa súper interesante porque las ideas me capturan y las voy conectando. Y eso requiere estar atento, a no pasar por encima. Y de la mano con eso, a profundizar. Mis colegas me conocen porque soy fanático de estas historias especiales. Entonces me mandan siempre cosas entretenidas para leer. Y un día un colega me manda un paper, un artículo científico, y me dice, esto te va a encantar, nada más. Y abro el artículo científico y era un estudio del cerebro de 17 asesinos en serie. Solté todo lo que estaba haciendo. Digo, qué fantástica esta cuestión. Y empiezo a leer este estudio fascinante de neurobiología y comportamiento. Y en una parte dicen, así como el caso de Charles no sé cuantito, y nada más, por un puro nombre, así como, ¿quién es esa persona? Decidí dejar eso y profundizar un poco, y me puse a googlear el nombre de esta persona. Y descubrí que fue un estudiante de la Universidad de Texas que un día subió a la torre de la Universidad de Texas con una escopeta y mató a 17 personas. Y después la policía descubrió que había matado a su esposa y a su madre. Y cuando la policía finalmente lo abate, lo identifican, van a su casa y encuentran una carta que él escribió. Y que decía, no me he sentido bien, estoy seguro que me pasa algo en el cerebro, por favor, háganme una autopsia, mírenme el cerebro. Y la policía va, le pasa la carta al médico forense, el médico forense va, le abren el cerebro y tenía un tumor creciendo en una parte del cerebro en particular que podría explicar esos comportamientos que él tenía. La historia es fantástica. Pero para poder leerla tuve que soltar la primera, como Tarzán. Y profundizar en ella. Y buscarla. Y buscarla. Y lo otro que he aprendido, y también como decía Alfredo, la vida es extremadamente compleja. El mundo es extremadamente complejo. Lo simplificamos para poder vivirlo. Pero si uno se pone a pensar en todas las cosas que ocurren, estaríamos congelados. Es demasiado compleja la vida. Piensen, por ejemplo, en la mañana cuando desayunaron y sacaron una caja de leche al refrigerador. Es acto tan sencillo, uno va y corta el café, ¿cierto? Piensen en todo lo que tuvo que pasar para que ustedes tengan una caja de leche en la mano. Yo conozco gente que usa leche y jamás ha visto una vaca. Tiene leche y es impresionante todo lo que tiene que ocurrir para que ustedes tengan... Ya, extiéndanlo a otras cosas. A volar en avión, a un parto, a un tratamiento médico, al plato que les sirvieron en un restaurante. Es complejo. La vida es súper compleja. Y esta es una cosa también fascinante. ¿Alguien sabe qué año fue eso, el primer vuelo en avión en Estados Unidos, en una playa en Carolina del Norte? Yo les voy a ayudar con este dato. 1903. En 1903 fue la primera vez que despegamos los pies del suelo en un avión. En una nave más pesada que el aire. ¿Estamos claros? 1903. Esta es más fácil. ¿Alguien sabe qué año fue esto? 1969. Ojo, pasaron 66 años. Solo 66 años. Apenas 66 años. Entre el primer vuelo en avión y la llegada de 3 locos a la luna. Hay gente que en su vida vio un avión despegar por primera vez y cuando ya estaba envejeciendo vio que llegamos a la luna. Eso es impresionante. La vida pasa espeluznantemente rápido y además es compleja. Es súper complicado. Antiguamente, en el Neolítico, o antes incluso, antes del Neolítico, antes de la agricultura, hace 15.000 o 20.000 años atrás, ustedes tenían que saber hacer de todo. Esa cosa que los hombres cazaban y las mujeres se cazaban, mentira. Hay que hacer de todo. Porque cazar el animal y tenían que despellejarlo, cocinarlo, saber qué partes se comían, qué partes no, coser ropa, curar las enfermedades, hacer fuego, mantener el fuego, juntar agua, cultivar las plantas, saber qué plantas se comen y cuáles no, predecir el clima, saber dónde cosechar. Era una locura. Cada persona tenía que saber un montón de cosas. Por ejemplo, fabricar herramientas. Porque no sé, uno no podía ir a AliExpress, oye, mándame una punta de flecha. No, po. Y se te rompía o se te perdía, sonaba ahí. Hoy día no. ¿Cuántos usan de esto? Todos. ¿Cuántos saben cómo funciona esto?
Nadie. ¿Cómo funciona un auto? Cuando yo era chico, mi papá arreglaba el auto. Y hoy día el auto se me para y me pongo a llorar. No tengo idea qué hacer. No tengo idea. El mundo es muy complejo. Yo aprendí una cosa chiquitita. Y que sea un montón de eso. Del resto no tengo idea. Por eso nos necesitamos mutuamente. Y ese probablemente es el aprendizaje más grande que uno puede obtener de la vida hoy. El mundo es tan complejo, las cosas pasan tan rápido que nos necesitamos. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde ese necesitarse se contradice con el individualismo salvaje en el que vivimos. Y la invitación que yo les quiero dejar hoy es a aprenderse a ustedes mismos, a descubrir qué les apasiona y a entender que sin colaboración vamos a fracasar. Acaban de hablarnos de la crisis climática. El desafío es gigantesco, es abrumador, pero sin colaboración, sin ponernos de acuerdo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y ese es probablemente el aprendizaje más grande que yo he obtenido en mis 48 años de vida. La colaboración, el trabajo en equipo, la confianza, tener a alguien al lado. Y eso probablemente sea lo más importante de este juego que llamamos vida. Muchas gracias por invitarme.